El sonido de las campanas de la iglesia de San Ignacio resonaba en la distancia, mezclándose con el bullicio de las calles de Medellín. Era una mañana cálida, con el aire cargado del aroma de las flores que vendían en la plaza. Clara caminaba apresurada por la avenida, su vestido ligero ondeando al ritmo de sus pasos, mientras sostenía su teléfono contra el oído, intentando escuchar entre el ruido del tráfico. Sí, mamá, ya estoy llegando. No, no voy a llegar tarde, te lo prometo. Lucas ya está preparando todo en su apartamento, respondió con un tono impaciente, mientras esquivaba a un vendedor ambulante que ofrecía arepas recién hechas. Ese día era importante. Después de 2 años de relación con Lucas, finalmente habían decidido anunciar su compromiso formal frente a ambas familias. Aunque Clara siempre había soñado con ese momento, había algo que no podía ignorar. Lucas, con su porte impecable y sus maneras encantadoras, parecía haber cambiado en las últimas semanas. Su risa era menos frecuente, y sus respuestas, más cortas. Clara se convencía a sí misma de que era el estrés por la organización del evento, pero una inquietud sutil le rondaba el corazón. Al llegar al edificio donde Lucas vivía, un moderno conjunto de apartamentos en el poblado, Clara saludó al portero con una sonrisa distraída y tomó el ascensor. Mientras subía, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, recordaba las palabras dulces de Lucas cuando le pidió matrimonio en un mirador con vista a toda la ciudad. Por otro, se sentía incómoda por la distancia que él había puesto entre ellos últimamente. Cuando el ascensor se detuvo en el piso equivocado por un error de distracción, Clara salió sin darse cuenta y comenzó a caminar hacia lo que pensaba que era el apartamento de Lucas. Las puertas de los pasillos lucían similares, y en su apuro, no notó la diferencia. Mientras se acercaba, escuchó risas y voces desde el interior. Al principio, pensó que Lucas había adelantado algo de la reunión con algunos amigos, pero una frase clara y firme la detuvo en seco, congelándola en el lugar. Es que no sé cómo he podido mantener esto tanto tiempo, decía una voz que reconoció inmediatamente como la de Lucas. Clara no es lo que esperaba, pero bueno, este matrimonio me conviene. A mi familia también. No puedo dar marcha atrás ahora. La risa que siguió después de esa declaración fue un eco que pareció llenar todo el pasillo. Clara sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. La mano que sostenía su bolso temblaba ligeramente, mientras su corazón martilleaba en su pecho. Dio un paso atrás instintivamente, buscando apoyo en la pared, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La voz de Lucas continuó hablando, pero Clara ya no podía concentrarse en las palabras. Todo a su alrededor parecía desdibujarse. Eras tú una pesadilla. Realmente el hombre con quien había compartido sus sueños y esperanzas podía ser tan frío y calculador. Clara retrocedió lentamente hacia la escalera, su mente hecha un torbellino. Cada palabra que había escuchado se repetía como una cinta dañada en su cabeza. Antes de salir del edificio, se detuvo por un momento en el rellano, mirando la ciudad que se extendía más allá de las ventanas. Las luces comenzaban a encenderse, y Medellín, con su belleza vibrante y su energía única, parecía indiferente al dolor que comenzaba a instalarse en su pecho. Clara permaneció unos segundos inmóvil frente al edificio, el viento fresco de la noche acariciando su rostro mientras intentaba procesar lo que había escuchado. La risa de Lucas seguía resonando en su mente, cada palabra desgarrando las bases de lo que ella creía que era una relación sólida y verdadera. Por primera vez, el bullicio de Medellín no le parecía vibrante ni acogedor, era un ruido distante, ajeno, como si el mundo entero se hubiera desconectado de ella. Decidió caminar. Necesitaba moverse, despejar su mente, aunque fuera imposible acallar las voces internas que repetían incansablemente las frases de Lucas. Sus pasos la llevaron al Parque Lleras, un lugar donde solía pasar tardes enteras con Lucas en sus primeros meses de relación. Allí, bajo las luces amarillas de los faroles, con la música de los bares llenando el ambiente, Clara solía imaginar un futuro perfecto junto a él. Ahora, ese lugar se le antojaba frío y vacío, un reflejo de la mentira que había vivido. ¿Cómo pudo engañarme de esta forma?, pensaba mientras apretaba el bolso contra su pecho. Todo este tiempo, él me veía como un negocio. La indignación comenzaba a desplazar la tristeza, pero cada vez que intentaba convencerse de que Lucas no merecía su amor, su mente la traicionaba recordando momentos felices, las escapadas a Guatapé, las noches interminables hablando bajo las estrellas, el anillo que él le dio cuando le pidió matrimonio. ¿Había algo real en todo eso? ¿O había sido solo parte de su plan? Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta un pequeño café que siempre frecuentaba con Ana, su mejor amiga desde la universidad. El lugar, con su olor a café recién hecho y sus mesas de madera, le ofrecía un consuelo momentáneo. Clara entró, sus movimientos casi automáticos,
y se dejó caer en una de las mesas junto a la ventana. Sacó su teléfono y marcó el número de Ana con manos temblorosas. «Clara, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», respondió Ana al segundo timbrazo. La voz de Ana, siempre firme y directa, fue como un ancla en medio de su tormenta. No sé ni cómo empezar», dijo Clara, su voz quebrándose al intentar contener las lágrimas. «Escuché a Lucas, estaba hablando con alguien, y dijo cosas horribles, cosas que no puedo ni repetir. Todo este tiempo, Ana, él solo estaba conmigo porque le convenía, todo era una mentira». Ana guardó silencio por un momento, dejando que Clara hablara. Sabía que su amiga necesitaba desahogarse, y aunque sentía una furia creciente hacia Lucas, entendía que no era el momento de expresar su enojo. «Clara, respira. Estoy segura de que todo esto es un shock, pero tienes que pensar con claridad. Ven a mi casa, ¿sí? No puedes quedarte sola con todo esto en tu cabeza». Clara sintió, aunque Ana no podía verla. Sí, tienes razón. Necesito verte. No puedo con esto sola». Unos minutos después, Clara salió del café y tomó un taxi hacia Laureles, donde vivía Ana. Durante el trayecto, miraba por la ventana sin realmente ver nada, sus pensamientos un caos. Las luces de la ciudad se mezclaban con sus lágrimas, formando patrones borrosos que reflejaban su confusión y su dolor. Medellín, una ciudad que siempre le había parecido vibrante y llena de vida, ahora parecía indiferente, casi cruel. Cuando llegó al edificio de Ana, ella ya la esperaba en la puerta, con una expresión de preocupación en su rostro. Clara salió del taxi y, sin decir una palabra, se lanzó a los brazos de su amiga. Las lágrimas que había contenido durante el trayecto finalmente encontraron su cauce, y sollozó con fuerza mientras Ana la abrazaba. «Tranquila, estoy aquí», dijo Ana suavemente, guiándola hacia el interior del apartamento. Una vez dentro, le preparó un té caliente y la sentó en el sofá, esperando a que Clara se calmara lo suficiente para hablar. «¿Sabes lo peor?», dijo Clara después de un largo silencio. «No sé qué hacer ahora. Él era todo. Mi vida entera giraba en torno a este futuro que construimos juntos. Y ahora, no sé quién soy sin él». Ana se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Clara, te escucho, y entiendo que todo esto es una mierda, pero escúchame bien, tú no eres nadie por él ni por lo que tenías con él. Tú eres Clara. Eres fuerte, inteligente, y puedes salir de esto. Vamos a enfrentarlo juntas, ¿me oyes? Pero lo primero que tienes que hacer es confrontarlo. No puedes dejar que se salga con la suya». Clara miró a su amiga, buscando fuerzas en sus palabras. Sabía que Ana tenía razón, pero el simple pensamiento de volver a ver a Lucas la llenaba de miedo y rabia al mismo tiempo. «No sé si puedo hacerlo», murmuró. «Puedes», dijo Ana con firmeza. «Y lo harás. Pero a tu tiempo. Por ahora, descansa. Mañana será otro día, y lo enfrentaremos juntas». La noche avanzaba lentamente en Medellín mientras Clara permanecía despierta en el sofá de Ana, con la taza de té fría aún entre sus manos. No había logrado dar un solo sorbo, su mente seguía atrapada en un remolino de pensamientos. Lucas, el hombre al que había entregado 2 años de su vida, no solo la había traicionado, sino que había reducido su relación a un simple convenio. Esa palabra le retumbaba en la cabeza, como un martilleo constante que no le daba tregua. Ana, desde la cocina, la observaba con preocupación. Aunque Clara no había dicho mucho desde que llegó, sus ojos hablaban por sí solos. Eran los ojos de alguien que había sido roto de la peor manera, alguien que intentaba entender cómo reconstruirse. Ana, siempre pragmática, sabía que no podía forzarla a hablar más. Sin embargo, tenía claro que debía hacer algo para que su amiga no cayera en un abismo de desesperación. «Clara», dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras se acercaba con un plato de galletas, «quiero que escuches algo. Sé que ahora todo parece un desastre, pero este no es el final de tu historia. Es solo un giro inesperado. Tú puedes con esto». Clara levantó la vista lentamente, sus ojos aún vidriosos. «¿Y si no puedo? ¿Y si todo lo que soy depende de él? Todo lo que planeé, todo lo que soñé, estaba con él, ¿qué queda de mí sin eso?». Ana suspiró, sentándose junto a ella. «Te entiendo, Clara. Pero escúchame bien, tú no eres un accesorio en la vida de nadie. Tú tienes tu propia historia, tus propios sueños. Y si él no supo valorarte, eso no dice nada de ti, pero dice todo de él». Clara bajó la mirada, dejando que las palabras de su amiga se instalaran lentamente en su mente. Por un instante, pensó en el consejo de Ana sobre confrontar a Lucas.
¿De verdad sería capaz de mirarlo a los ojos después de lo que había escuchado? La sola idea le provocaba un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, sabía que era necesario. No podía seguir huyendo de esa realidad. La madrugada llegó, y aunque Clara no logró dormir, había tomado una decisión. Necesitaba enfrentar a Lucas. Quería escuchar sus explicaciones, aunque ya no esperaba nada bueno de él. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, aunque doliera. Con esa resolución en mente, se levantó del sofá mientras Ana aún dormía, tomó un taxi y se dirigió hacia el apartamento de Lucas. El sol apenas comenzaba a salir cuando llegó al edificio en el poblado. Las calles estaban tranquilas, con apenas unos pocos carros circulando y las tiendas aún cerradas. Clara se detuvo frente al edificio por un momento, mirando hacia arriba, hacia la ventana del apartamento de Lucas. Respiró profundamente y entró, sintiendo como el miedo y la ira competían por dominar su corazón. Subió por las escaleras esta vez, evitando el ascensor, como si quisiera darle a sus pensamientos un poco más de tiempo para ordenarse. Cada paso hacia el apartamento la hacía recordar todo lo que había vivido con Lucas, los momentos felices, las promesas, las ilusiones. Pero esos recuerdos se teñían de una amarga realidad cada vez que escuchaba en su mente las palabras que él había pronunciado la noche anterior. Cuando llegó a la puerta, levantó la mano para tocar, pero dudó por un segundo. Sus dedos temblaban ligeramente, y por un momento pensó en dar media vuelta y marcharse. Pero algo dentro de ella, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, la empujó a seguir adelante. Tocó la puerta con firmeza. Lucas abrió casi de inmediato, con una expresión de sorpresa que pronto se transformó en preocupación al verla. «Clara, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Estás bien?» Ella lo miró fijamente, notando cómo intentaba sonreír como si nada hubiera pasado. Esa máscara que solía cautivarla ahora le parecía patética. No podía entender cómo había pasado tanto tiempo sin darse cuenta de lo que realmente era. «Necesitamos hablar», dijo Clara con voz firme, aunque por dentro sentía que su corazón estaba a punto de estallar. Lucas retrocedió un paso y le hizo un gesto para que entrara. El apartamento estaba impecable, como siempre, con cada objeto en su lugar, reflejando la perfección que él proyectaba hacia el mundo. Clara se sentó en el sofá, pero no se molestó en aceptar el café que le ofreció. «Anoche te escuché», dijo sin rodeos, cortando cualquier intento de Lucas de desviar la conversación. «Te escuché decir que este matrimonio es un negocio, que no me amas realmente». Lucas se congeló. Por un momento, pareció buscar las palabras correctas, pero no había nada que pudiera decir para arreglar eso. Su expresión cambió de la sorpresa al nerviosismo, y finalmente, al cinismo. «Clara, no fue como tú lo escuchaste», dijo finalmente, aunque su tono no transmitía arrepentimiento, sino incomodidad. Clara lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de remordimiento genuino, algo que le indicara que quizás había malinterpretado lo que escuchó. Pero en lugar de eso, solo encontró una expresión calculadora, como si Lucas estuviera midiendo cada palabra para no empeorar la situación. Su tono era frío, casi indiferente, y eso la llenó de una mezcla de rabia y tristeza. «Entonces, ¿cómo fue?», preguntó Clara con una dureza que ni ella misma reconoció en su voz. «Explícame, porque quiero entender cómo las palabras, este matrimonio me conviene, no significan exactamente lo que parece». Lucas suspiró y se dejó caer en una de las sillas del comedor, pasando una mano por su cabello perfectamente arreglado. «Clara, mírame. Yo nunca quise que esto llegara a este punto, pero tienes que entender. Hay muchas cosas que tú no sabes. Mi familia, mi situación», vaciló, como si no supiera cómo continuar. «¿Qué tiene que ver tu familia con esto?». Clara cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura. Su corazón latía tan rápido que sentía que podría explotar en cualquier momento, pero estaba decidida a escuchar todo lo que él tuviera que decir, por doloroso que fuera. Lucas levantó la mirada, su rostro adoptando una expresión que pretendía ser sincera. «Mi familia siempre ha sido complicada. Tú lo sabes. Mi papá, especialmente, siempre espera que cumpla con ciertas expectativas. Ellos necesitan que yo esté con alguien como tú, alguien con quien puedan sentirse tranquilos, alguien que los haga sentir que todo está bajo control. Tú eres perfecta para eso, Clara». Esas palabras, que en otro contexto habrían sonado como un cumplido, ahora solo eran otra puñalada. Clara sintió que su respiración se aceleraba. «¿Eso es todo para ti? ¿Control, tranquilidad para tu familia? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que siento, de lo que hemos construido juntos?». «Clara, por favor, no lo tomes de esa forma», replicó Lucas, levantándose y acercándose a ella. «Esto no significa que no me importes.
Yo sí te quiero. Solo que, las cosas son más complejas de lo que parece. Clara dio un paso atrás, alejándose de él. Su mirada estaba llena de incredulidad. Más complejas, así es como justificas mentirme durante 2 años, sabes lo que es creer en alguien, confiar en él con todo tu corazón, solo para darte cuenta de que todo era una farsa. Lucas, no me amas. Si me amaras, no habrías dicho lo que dijiste anoche. Lucas guardó silencio por un momento. Su fachada comenzaba a resquebrajarse, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, su rostro adoptó una expresión defensiva. No puedes entenderlo, Clara. No entiendes la presión bajo la que estoy. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre mi vida entera. No puedes simplemente llegar aquí y juzgarme como si todo fuera tan blanco y negro. Clara sintió que sus manos temblaban. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, pero las emociones eran demasiado fuertes. Tienes razón en algo, Lucas, dijo finalmente, con una voz baja pero firme. No lo entiendo. No entiendo cómo alguien puede ser tan egoísta, tan cobarde. Pero lo que sí entiendo es que yo merezco algo mejor que esto. Merezco algo mejor que tú. La última frase cayó como un martillo en la habitación, llenándola de un silencio pesado. Lucas abrió la boca para responder, pero Clara no le dio la oportunidad. Tomó su bolso, dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su corazón dolía como nunca antes, pero al mismo tiempo, sentía una chispa de liberación. Había tomado la decisión correcta. Cuando salió del edificio, el sol ya estaba completamente en el cielo, bañando las calles de Medellín con su luz dorada. Clara respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Por primera vez desde la noche anterior, sintió que podía volver a controlar su vida, aunque el camino que tenía por delante parecía incierto y aterrador. Se dirigió nuevamente a la casa de Ana, su único refugio en ese momento. Durante el trayecto, pensó en lo que acababa de hacer. Había enfrentado a Lucas, había dicho todo lo que necesitaba decir, y aunque todavía sentía el peso de la traición, sabía que no volvería atrás. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Ana la recibió en la puerta con una mezcla de preocupación y alivio al verla. Clara no dijo nada al principio, simplemente se dejó caer en el sofá y exhaló profundamente. Después de unos minutos, miró a su amiga con ojos aún llenos de lágrimas, pero también con una determinación que no había sentido antes. Lo enfrenté, dijo finalmente. Le dije lo que tenía que decir, y me fui. Se acabó. Ana se sentó junto a ella, tomándola de la mano. Estoy orgullosa de ti, Clara. Esto no va a ser fácil, pero acabas de dar el primer paso. Y voy a estar contigo en cada uno de los que sigan. Clara asintió, permitiendo que las palabras de su amiga la reconfortaran. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba comenzando a recuperar el control de su vida. Los días que siguieron fueron un torbellino para Clara. Aunque había decidido cerrar el capítulo con Lucas, las emociones seguían pesando sobre ella. Había momentos en los que sentía una fuerza renovada, como si cada decisión que tomaba para distanciarse de él le devolviera un poco de su identidad perdida. Sin embargo, también estaban las noches, cuando el silencio de la habitación la hacía revivir las palabras que él había pronunciado, esas que habían desmantelado por completo su confianza en él y en sí misma. Ana, fiel a su promesa, no dejó que Clara enfrentara su dolor sola. Entre las dos establecieron una rutina que mantenía a Clara ocupada, ayudándola a evitar caer en un abismo de pensamientos destructivos. Por las mañanas, Clara y Ana salían a caminar por Laureles, visitando pequeños cafés y librerías. Aunque Clara aún no sonreía como antes, había momentos en los que lograba desconectarse de su dolor, aunque fuera solo por unos minutos. Una mañana, mientras caminaban por la avenida Jardín, Ana propuso una idea que tomó a Clara por sorpresa. Creo que necesitas hacer algo grande, algo que realmente marque un cambio, dijo mientras sostenía un vaso de jugo natural. Algo que te obligue a salir de esta burbuja de dolor y te recuerde quién eres. Clara levantó la vista, confundida. ¿Algo grande? ¿Cómo qué? Ana sonrió con complicidad. Algo que siempre quisiste hacer pero que nunca te atreviste. Lucas no está aquí para opinar, para limitarte. Esta es tu oportunidad de hacer algo solo por ti. Clara se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que su amiga decía. Antes de Lucas, había tenido muchos sueños, muchas ideas sobre cómo quería que fuera su vida. Pero durante su relación, esos sueños habían quedado relegados al fondo de su mente, eclipsados por los planes que construyeron juntos. De repente, recordó algo que siempre había deseado hacer, tomar un curso de fotografía.
Desde pequeña, había amado capturar momentos con su cámara, pero nunca se permitió explorarlo como algo más que un pasatiempo. Fotografía, murmuró, casi para sí misma. Ana la miró con curiosidad. ¿Qué dijiste? Siempre quise aprender fotografía, respondió Clara, sintiendo una chispa de emoción por primera vez en semanas. Nunca lo hice porque Lucas decía que era una pérdida de tiempo, pero, creo que quiero intentarlo. Ana sonrió ampliamente. Eso es perfecto, Clara. Es hora de que hagas algo por ti misma. Busquemos un curso y lo haces. Estoy segura de que será algo increíble para ti. Esa tarde, Ana ayudó a Clara a buscar opciones en Internet. Encontraron un curso de fotografía en un pequeño estudio independiente en el centro de Medellín. Las clases comenzaban en una semana, y aunque Clara estaba nerviosa, decidió inscribirse. Era un paso pequeño, pero significativo. Por primera vez desde la ruptura, estaba tomando una decisión únicamente por sí misma, sin pensar en nadie más. Cuando llegó el primer día de clases, Clara sintió una mezcla de emociones. Estaba emocionada, pero también temía no encajar, sentirse fuera de lugar. Sin embargo, desde el momento en que cruzó la puerta del estudio y vio las paredes llenas de fotografías vibrantes, algo en su interior comenzó a cambiar. El instructor, un hombre joven y apasionado llamado Diego, la recibió con una sonrisa cálida y le presentó al resto del grupo. Eran personas de todas las edades y antecedentes, cada uno con sus propias razones para estar allí. La primera clase se centró en los fundamentos de la fotografía, la luz, el encuadre, el enfoque. Clara se sumergió completamente en las explicaciones, sintiendo como su mente se llenaba de algo nuevo, algo que no tenía nada que ver con su pasado con Lucas. Por primera vez en semanas, no pensó en él, en sus palabras ni en su traición. Solo estaba ella, su cámara y la posibilidad de capturar el mundo desde una nueva perspectiva. Cuando regresó a casa esa noche, Ana la esperaba con una cena sencilla y una mirada curiosa. ¿Y cómo te fue? Clara se sentó en el sofá, sosteniendo su cámara en las manos. Por primera vez desde que todo comenzó, sonrió de verdad. Me fue increíble. Creo que esto era lo que necesitaba. Por un rato, me sentí libre. Ana sonrió también, sintiéndose orgullosa de su amiga. Sabía que lo harías. Este es solo el comienzo, Clara. Hay tanto que puedes lograr. Solo tienes que recordar que esto es para ti. Nadie más. Clara sintió, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer en su interior. Aún queda un largo camino por recorrer, pero por primera vez, sintió que podía hacerlo. No por Lucas, no por lo que perdió, sino por lo que aún podía ganar. Las semanas que siguieron se convirtieron en un nuevo amanecer para Clara. Cada clase de fotografía era una oportunidad para sumergirse en algo que la hacía sentir viva. Aprendió sobre ángulos, composición, la magia de capturar la luz perfecta en el momento exacto. Más allá de las técnicas, la cámara le ofrecía algo invaluable, una nueva forma de mirar el mundo, una perspectiva distinta que le permitía encontrar belleza incluso en los detalles más simples. Medellín, una ciudad que hasta hacía poco le parecía caótica y distante, ahora era su lienzo. Pasaba las mañanas explorando sus calles con su cámara en mano, capturando escenas cotidianas que antes habrían pasado desapercibidas, un niño jugando en la acera, una vendedora de flores arreglando su puesto, el contraste entre las montañas verdes y los edificios modernos. A través del lente, Clara no solo documentaba su entorno, sino que también comenzaba a reconstruirse a sí misma. Un día, durante una clase en el estudio, Diego, el instructor, notó algo especial en una de sus fotos. Era una imagen de una anciana sentada en un banco del Parque de los Deseos, su rostro iluminado por la luz suave del atardecer, con una expresión que combinaba sabiduría y serenidad. Esto es magnífico, Clara, dijo Diego, mostrándola al grupo, has capturado algo más que una imagen. Hay emoción, historia, vida. Clara sintió un calor en su pecho al escuchar esas palabras. Por primera vez, alguien valoraba algo que ya había hecho por sí misma, sin ningún propósito más que el de expresarse. Ese momento la marcó, y supo que la fotografía no solo era un pasatiempo, sino una nueva pasión que quería explorar a fondo. Mientras su amor por la fotografía crecía, Clara también empezó a recuperar otras partes de sí misma. Ana, siempre alentadora, la llevó a una clase de yoga, algo que Clara había querido probar durante años pero que siempre postergaba por falta de tiempo o porque Lucas consideraba que era una moda inútil. En su primera sesión, al principio se sintió torpe, incapaz de mantener las poses, pero con cada respiración profunda, algo dentro de ella se relajaba. Sentía como el estrés acumulado de las últimas semanas,
incluso años, comenzaba a disiparse. Después de la clase, Ana la llevó a un café cercano, y mientras tomaban un chocolate caliente, Clara no pudo evitar sonreír. ¿Qué pasa?, preguntó Ana, divertida. Es solo que, Clara hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Creo que estoy empezando a sentirme como yo otra vez. Como si estuviera redescubriendo quién soy, lo que realmente me gusta, lo que quiero hacer. Ana sonrió con orgullo. Eso es porque te estás dando la oportunidad, Clara. Y créeme, estás haciendo un trabajo increíble. Sin embargo, aunque había progreso, Clara sabía que el camino no sería completamente lineal. Algunas noches, los recuerdos de Lucas aún aparecían en su mente como fantasmas no deseados. Había momentos en los que se preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien, si podría abrirse al amor otra vez sin el miedo constante de ser traicionada. Pero en lugar de permitir que esos pensamientos la dominaran, decidió enfocarse en lo que podía controlar, su presente. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Medellín, vio un anuncio en la pared de una galería local. Estaban organizando una exposición comunitaria, abierta a cualquier persona que quisiera participar. Clara leyó los detalles y sintió un cosquilleo de emoción. Aunque aún se sentía insegura sobre su trabajo, algo dentro de ella le impulsó a intentarlo. Al regresar a casa, comenzó a seleccionar sus mejores fotografías, aquellas que sentía que realmente contaban una historia. Ana, por supuesto, la animó de inmediato. Esto es enorme, Clara. Tienes que hacerlo. Es el momento de mostrarle al mundo lo que puedes hacer. Una semana después, Clara entregó sus fotos en la galería. Aunque sus manos temblaban ligeramente al pasárselas al encargado, sintió un orgullo indescriptible. Era un paso pequeño, pero representaba algo mucho más grande, su voluntad de avanzar, de salir de su zona de confort y creer en sí misma. Cuando llegó el día de la inauguración de la exposición, Clara se sintió invadida por una mezcla de nervios y emoción. Ana estaba a su lado, como siempre, dándole palabras de aliento. La galería estaba llena de gente, y al caminar por las paredes cubiertas de fotografías, Clara vio las suyas expuestas junto a las de otros artistas locales. Había algo profundamente sanador en ver su trabajo allí, en saber que cada imagen representaba un paso en su camino hacia la reconstrucción. Esa noche, mientras regresaba a casa, Clara reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Aún quedaban heridas por sanar, pero cada día se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, veía el futuro con esperanza. La noche de la exposición fue un punto de inflexión para Clara. Aunque no lo había planeado, su trabajo llamó la atención de varias personas en la galería. Un hombre mayor con aspecto de coleccionista se acercó a ella, señalando una de sus fotografías, la anciana en el Parque de los Deseos, esa que había capturado casi por instinto. Es hermosa, dijo con una sonrisa cálida. Tiene algo especial, una sinceridad que no se ve todos los días. Clara, sorprendida, apenas pudo agradecerle. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, mucho menos de un desconocido, pero esas palabras resonaron profundamente en ella. Al terminar la velada, regresó a casa con una sensación de orgullo que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez, sintió que estaba encontrando su lugar en el mundo, uno que no dependía de nadie más que de ella misma. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Una mañana, mientras Clara revisaba los correos electrónicos, encontró un mensaje inesperado. El remitente era Lucas. Durante semanas, había evitado cualquier contacto con él, había bloqueado su número y eliminado sus redes sociales. Pero el correo, que parecía haber sido enviado desde una dirección nueva, la tomó desprevenida. El mensaje era breve, pero cargado de peso emocional. Lucas decía que necesitaba hablar con ella, que había cometido un error y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para arreglar las cosas. No puedo dejar que esto termine así, escribió. Por favor, dame una oportunidad para explicarte, para demostrarte que puedo cambiar. Clara leyó el mensaje varias veces, su corazón acelerándose con cada palabra. Durante un momento, casi pudo escuchar su voz, suave y convincente, como lo había sido tantas veces en el pasado. Pero algo dentro de ella se resistía. Había trabajado demasiado en su sanación como para permitir que Lucas volviera a entrar en su vida sin más. Respiró profundamente y cerró el correo sin responder. Decidió que no valía la pena abrir viejas heridas, al menos no en ese momento. En lugar de centrarse en el pasado, se enfocó en lo que venía por delante. Tenía nuevas clases de fotografía, planes con Ana y una creciente sensación de que el futuro le pertenecía. A pesar de su decisión, el correo de Lucas dejó una marca en Clara.
No porque sintiera que debía regresar con él, sino porque la hizo cuestionarse cuánto poder todavía tenía él sobre sus emociones. Esa misma noche, habló con Ana sobre el mensaje. Me escribió, dijo mientras cenaban juntas. Ana levantó la vista de su plato, con una expresión de alarma. ¿Qué quería? Decía que había cometido un error, que quería arreglar las cosas, respondió Clara, encogiéndose de hombros. No le respondí, pero, no sé. Me hizo sentir cosas que pensé que ya había dejado atrás. Ana tomó su mano sobre la mesa. Es normal, Clara. No puedes borrar 2 años de tu vida de la noche a la mañana. Pero lo importante es que tú decides lo que pasa ahora. No él. Ya tomaste la decisión de seguir adelante, y créeme, fue la correcta. Clara sintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Sabía que Ana tenía razón, pero el eco del mensaje de Lucas seguía en su mente, como un susurro que no podía ignorar del todo. A pesar de ello, se obligó a mantener el foco en lo que realmente importaba, su crecimiento personal. Unos días después, mientras fotografiaba el bullicio del centro de Medellín, Clara recibió una llamada inesperada de Diego, su instructor de fotografía. Había una oportunidad de trabajo en una revista cultural local que buscaba colaboradores para documentar la vida en la ciudad. Creo que deberías intentarlo, le dijo. Tienes un ojo único, Clara. Esto podría abrirte muchas puertas. La idea la emocionó y aterrorizó a partes iguales. Nunca se había visto a sí misma como una profesional en algo, mucho menos en la fotografía, pero las palabras de Diego despertaron una chispa de confianza. Esa noche, preparó un portafolio con sus mejores imágenes y lo envió a la revista, sin muchas expectativas pero con el corazón lleno de esperanza. Una semana después, recibió la noticia, había sido aceptada. El editor quedó impresionado con su habilidad para capturar momentos llenos de humanidad y autenticidad. Clara, incrédula, celebró la noticia con Ana, quien casi gritó de emoción al enterarse. Era un paso enorme, no solo en su carrera, sino en su vida. El primer encargo de Clara para la revista fue fotografiar el mercado minorista, un lugar lleno de colores, historias y vida. Mientras caminaba entre los puestos, cámara en mano, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Allí, en medio del caos vibrante de Medellín, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era la mujer rota que había salido llorando del apartamento de Lucas semanas atrás. Era alguien más fuerte, más segura de sí misma, alguien que estaba construyendo su propia historia. El día en el mercado minorista marcó un antes y un después para Clara. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas exóticas, flores frescas y especias que llenaban el aire con sus aromas, se sentía en su elemento. Cada rincón del mercado era una historia esperando ser contada, y su cámara se convirtió en la herramienta para capturar la esencia de ese lugar. Los rostros de los vendedores, las risas de los clientes y los colores vibrantes se entrelazaban en sus fotos, creando un mosaico de vida que representaba la verdadera alma de Medellín. Clara pasaba horas explorando cada esquina del mercado, hablando con los comerciantes y escuchando sus historias. Había algo profundamente humano en esos encuentros, algo que la reconectaba con la parte de ella que había olvidado mientras vivía atrapada en la relación con Lucas. Uno de los momentos más memorables fue cuando conoció a Doña Rosa, una mujer de más de 70 años que llevaba décadas vendiendo flores en el mercado. Con sus manos llenas de arrugas pero firmes, Doña Rosa le habló de los sacrificios que había hecho para criar a sus hijos y mantener su negocio. Clara la fotografió mientras arreglaba un ramo de girasoles, capturando la fuerza y la ternura que convivían en su mirada. Esa noche, al revisar las fotos en casa, Clara sintió un orgullo que nunca antes había experimentado. Las imágenes no solo eran técnicamente buenas, contaban historias, transmitían emociones. Cada foto era una prueba tangible de cuánto había crecido, de cómo estaba transformando su dolor en algo significativo. Sabía que las fotografías del mercado serían un éxito en la revista, pero más importante aún, sabía que representaban un triunfo personal. Al día siguiente, presentó su trabajo al editor de la revista. Él quedó impresionado, especialmente con la imagen de Doña Rosa, y decidió que esa sería la portada de la edición siguiente. Cuando Clara escuchó la noticia, sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si finalmente estuviera encontrando su propósito. La fotografía no solo era una pasión, se estaba convirtiendo en una forma de vida. Sin embargo, mientras avanzaba en esta nueva etapa, Clara seguía enfrentando los desafíos emocionales que había dejado su relación con Lucas. Aunque lo había bloqueado de su vida, los recuerdos aún aparecían en momentos inesperados. A veces, un lugar, una canción o incluso un aroma la transportaban de vuelta a los días en que pensaba que su futuro con él era seguro. Pero en lugar de sucumbir a esos pensamientos,
los usaba como combustible para seguir adelante. Cada paso que daba hacia su independencia era una victoria sobre las sombras de su pasado. Ana, como siempre, estuvo a su lado en cada paso. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante en Laureles, Ana le propuso algo que sorprendió a Clara. Deberías organizar tu propia exposición, dijo con una sonrisa traviesa. Tienes suficiente material y talento. Ya es hora de que la gente vea lo que puedes hacer. Clara se rió, nerviosa. Una exposición. No sé si estoy lista para algo así. Apenas estoy empezando. Por eso mismo, insistió Ana. Esta es tu oportunidad para mostrar al mundo quién eres ahora, no quién eras antes. Piensa en ello como una forma de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo. Aunque la idea la intimidaba, Clara no podía negar que algo en su interior se encendió ante la posibilidad. Pasó las semanas siguientes organizando sus fotos, seleccionando las mejores y dándoles un sentido. Recordatorio de las múltiples formas en que las personas enfrentaban sus batallas y encontraban formas de resistir y renacer. Una tarde, mientras Clara revisaba sus fotografías más recientes en la pequeña oficina de la fundación, Diego, su antiguo instructor de fotografía, la llamó. Había seguido de cerca su trayectoria desde que terminó el curso y siempre la apoyaba. Esta vez, traía una noticia emocionante. Clara, necesito que te prepares para algo grande, le dijo con entusiasmo. Una galería internacional en Bogotá está buscando artistas emergentes para una exhibición sobre la vida urbana en Colombia. Les hablé de ti y de tu trabajo en Medellín, y están interesados en ver tus fotos. Clara sintió un nudo en el estómago. La idea de que su trabajo pudiera ser visto más allá de Medellín era tan emocionante como aterradora. ¿Estás seguro de que estoy lista para algo así?, preguntó, insegura. Por supuesto que estás lista, respondió Diego con firmeza. Tu trabajo no solo es técnicamente excelente, sino que cuenta historias que necesitan ser escuchadas. Esto es una oportunidad única, Clara. No la dejes pasar. Esa noche, Clara se sentó frente a su computadora para seleccionar las fotografías que enviarían a la galería. Cada imagen que eligió tenía un significado especial, una conexión con su propio viaje. Las caras de don Álvaro y doña Rosa, los colores vibrantes del mercado, los niños jugando en los barrios de Medellín, cada una era un pedazo de vida, de humanidad, de superación. Cuando terminó de enviarlas, se recostó en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Había dado otro paso hacia un futuro que nunca imaginó posible. Unas semanas después, recibió la noticia, su trabajo había sido aceptado. Su colección formaría parte de la exhibición Rostros de Colombia, historias desde las calles, que se inauguraría en Bogotá el mes siguiente. Clara no podía creerlo. La emoción la invadió por completo, y lo primero que hizo fue llamar a Ana para compartir la noticia. Sabía que lo lograrías, exclamó Ana al otro lado de la línea. Esto es solo el comienzo, Clara, vas a llegar tan lejos que ni siquiera puedes imaginarlo. Los días previos al viaje a Bogotá estuvieron llenos de preparativos. Aunque la idea de enfrentarse a un público nuevo la ponía nerviosa, Clara sabía que este era un momento crucial en su vida. Cuando llegó el día de la inauguración, subió al avión con una sensación de determinación que no había sentido antes. Estaba lista para mostrarle al mundo no solo su trabajo, sino también todo lo que había aprendido y superado. La galería en Bogotá era un espacio imponente, lleno de luz natural que iluminaba cada obra de arte expuesta. Clara llegó temprano para ver cómo habían dispuesto sus fotografías, y al verlas colgadas en las paredes, sintió una emoción indescriptible. Allí estaban, su vida y su trabajo, frente a los ojos de extraños que, por un momento, compartirían las historias que ella había capturado. Durante la inauguración, Clara caminó entre la multitud, escuchando los comentarios de los asistentes. Muchos se detenían frente a sus fotos, fascinados por las expresiones, los detalles y la conexión emocional que transmitían. Una mujer se acercó a Clara con los ojos brillantes. ¿Eres la fotógrafa de estas imágenes?, preguntó. Clara sintió, algo nerviosa. Sí, lo soy. Quiero que sepas que estas fotos me han conmovido profundamente, continuó la mujer. Mi familia también viene de Medellín, y ver estas historias representadas con tanta humanidad es muy especial. Gracias por lo que haces. Las palabras de la mujer fueron un bálsamo para el alma de Clara. Esa noche, mientras volvía al hotel después de la inauguración, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Había comenzado este viaje buscando una forma de sanar su corazón roto, pero lo que encontró fue algo mucho más grande, un propósito, una voz propia. Al día siguiente, Clara recibió un correo de la galería.
Un coleccionista interesado en apoyar a artistas emergentes había comprado varias de sus fotografías y quería reunirse con ella para discutir un posible proyecto. Clara leyó el mensaje con incredulidad. Cada paso que daba parecía abrir nuevas puertas, y aunque el camino había comenzado lleno de incertidumbre, ahora podía verlo con claridad. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia las luces de Bogotá, Clara se dio cuenta de algo importante: había dejado de definir su vida por lo que había perdido y comenzaba a enfocarse en lo que podía construir. Su dolor no la había destruido, la había transformado. Y en esa transformación, había encontrado una versión de sí misma que nunca imaginó posible. La reunión con el coleccionista al día siguiente marcó otro giro inesperado en la vida de Clara. Se trataba de un hombre llamado Eduardo Pérez, un empresario apasionado por el arte y conocido por financiar proyectos que mostraran las historias auténticas de Colombia. Durante su encuentro en una cafetería del centro de Bogotá, Eduardo la escuchó atentamente mientras hablaba sobre su trayectoria, desde su primer curso de fotografía hasta su trabajo con la fundación en Medellín. «Tu trabajo tiene algo especial», dijo Eduardo, apoyando las manos sobre la mesa con firmeza. «No solo capturas imágenes, capturas el alma de las personas. Eso es lo que el mundo necesita ver. Quiero ayudarte a llevar esto más lejos». Clara no sabía cómo responder. Aunque había recibido elogios por su trabajo antes, escuchar esas palabras de alguien tan influyente la dejó sin habla. Eduardo le propuso financiar una exposición itinerante, una colección que no solo se exhibiría en las principales ciudades de Colombia, sino también en el extranjero. La idea era que sus fotos contaran las historias de las personas que luchaban y resistían en un país lleno de contrastes. «Quiero que seas el rostro de este proyecto», continuó Eduardo. «Quiero que viajes, que explores, que encuentres esas historias que aún no han sido contadas y las compartas con el mundo». Clara sintió un torrente de emociones: emoción, incredulidad, miedo. La idea de viajar por Colombia y más allá era tan emocionante como aterradora. Pero al mismo tiempo, sabía que esta era una oportunidad única, una que nunca habría imaginado posible cuando tomó por primera vez una cámara en sus manos. Después de unos días de reflexión, Clara aceptó la propuesta. Regresó a Medellín con una nueva energía, lista para comenzar esta nueva etapa en su vida. Su primera tarea fue planificar una ruta por Colombia, identificando las regiones y comunidades que quería visitar. Desde los cafetales de Quindío hasta las comunidades afrodescendientes en la costa del Pacífico, Clara quería capturar la diversidad y la riqueza cultural del país. Antes de partir, organizó una pequeña despedida con Ana y los amigos que había hecho en la fundación. Esa noche, mientras brindaban en un pequeño restaurante de Laureles, Clara se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella noche en que su mundo se desmoronó frente a la puerta del apartamento de Lucas. Su viaje no solo la había llevado a descubrir su pasión, sino también a reconectarse. Narrativo. Cada imagen representaba un momento clave en su viaje, desde las primeras tomas de sus clases hasta las fotos más recientes en el mercado. Era como si estuviera construyendo un mapa visual de su transformación. Cuando llegó el día de la inauguración de la exposición, Clara se sentía una mezcla de nervios y emoción. La galería estaba llena de personas, amigos, colegas, extraños atraídos por los carteles que anunciaban el evento. Al caminar por la sala y escuchar los comentarios de la gente sobre sus fotos, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo genuino. Ese era su trabajo, su esfuerzo, su vida reflejada en esas imágenes. Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando doña Rosa llegó a la exposición, acompañada por su nieta. Al ver su foto enmarcada y colgada en la pared, con una pequeña descripción de su historia, doña Rosa se emocionó hasta las lágrimas. «Gracias, mija», le dijo a Clara, sosteniendo sus manos, «por mostrarle al mundo que detrás de cada flor hay una historia». Las palabras de doña Rosa resonaron en Clara, quien en ese momento entendió que su fotografía no solo la había ayudado a sanar, sino que también tenía el poder de impactar a otros. Esa noche, al cerrar la galería, Clara sintió que finalmente estaba lista para dejar el pasado atrás. La exposición no era solo un logro profesional, era una declaración de independencia, una celebración de todo lo que había superado. Cuando regresó a casa, Clara miró por la ventana hacia las luces de Medellín y se permitió sonreír. Su vida estaba lejos de ser perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo, era suya. Y eso era todo lo que necesitaba. La exposición marcó un punto culminante en la transformación de Clara, pero también abrió nuevas puertas que no había anticipado. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes y llamadas de personas interesadas en su trabajo, desde otros fotógrafos que querían colaborar con ella hasta organizaciones locales que buscaban documentar la vida en Medellín a través de sus ojos. Cada propuesta la llenaba de una mezcla de emoción y humildad.
Aunque aún dudaba de su capacidad para enfrentar tantos retos, sabía que aceptar esos desafíos era parte de su crecimiento. Entre las muchas oportunidades que surgieron, una en particular llamó su atención. Una organización sin fines de lucro le ofreció la posibilidad, dice la fotógrafa oficial, de un proyecto comunitario en los barrios de las laderas de Medellín. El proyecto consistía en retratar las historias de familias que habían superado adversidades, desde la violencia hasta la pobreza extrema. La idea de documentar esas luchas y victorias resonó profundamente en Clara, quien sintió que podía aportar algo significativo al capturar la resiliencia de esas personas. El primer día de trabajo fue una experiencia reveladora. Clara se adentró en barrios que, aunque marginalizados por la ciudad, estaban llenos de vida y esperanza. Allí conoció a don Álvaro, un hombre que había dedicado su vida a enseñar carpintería a los jóvenes del barrio como una forma de alejarlos de los peligros de las calles. Mientras Clara lo fotografiaba en su pequeño taller, rodeado de mesas de madera y herramientas desgastadas por el tiempo, escuchó su historia. Era una historia de lucha, de pérdidas, pero también de una profunda determinación por hacer del mundo un lugar mejor. A medida que pasaban los días, Clara comenzó a sentirse conectada no solo con las personas a las que fotografiaba, sino también con algo más grande que ella misma. Las historias que documentaba le recordaban que la vida era un constante renacer, una serie de segundas oportunidades para quienes se atrevían a tomarlas. En cada rostro, en cada imagen, Clara veía un reflejo de su propio viaje. Como ellos, ella había enfrentado su propio tipo de adversidad y estaba aprendiendo a salir adelante. En una de esas jornadas, mientras fotografiaba una fiesta comunitaria organizada por la fundación, algo inesperado ocurrió. Entre la multitud, Clara vio una figura familiar. Era Lucas. Estaba allí, de pie junto a un grupo de personas, aparentemente involucrado en alguna actividad relacionada con la comunidad. Al principio, Clara pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero cuando él levantó la mirada y sus ojos se encontraron, supo que no era una ilusión. El corazón de Clara se aceleró, pero no como antes. Esta vez, no sintió miedo ni confusión. En lugar de eso, hubo una calma inesperada, una certeza de que ya no era la misma mujer que una vez había estado a su merced. Lucas se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Clara, dijo, con un tono que parecía vacilar entre la alegría y la culpa. No esperaba verte aquí. Clara lo miró con firmeza, manteniendo la compostura. Yo tampoco esperaba verte, respondió. ¿Qué estás haciendo aquí? Lucas explicó que había comenzado a trabajar como voluntario en la fundación unos meses después de su ruptura. Según él, había sido una forma de reconectarse con algo auténtico, de intentar ser mejor persona. No espero que me creas, añadió, mirando al suelo. Pero estar aquí me ha ayudado a entender muchas cosas. Sobre mí mismo, sobre lo que hice. Clara lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Lucas, no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí porque esto, dijo señalando a su cámara y al evento que lo rodeaba, es mi presente. Lo que tú haces o dejas de hacer ya no tiene impacto en mi vida. Lucas asintió lentamente, aceptando sus palabras. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo quería decir que lamento todo lo que pasó. De verdad. Espero que encuentres todo lo que mereces. Clara lo miró por un momento, buscando en sus palabras algún rastro de manipulación, pero esta vez no lo encontró. Aún así, sabía que esas disculpas no podían cambiar lo que había ocurrido ni devolverle el tiempo perdido. Gracias por decirlo, respondió, con una pequeña sonrisa que cerró la conversación. Luego, dio media vuelta y se alejó, su cámara en mano, lista para capturar más historias. Mientras se marchaba, sintió un alivio inesperado. Había enfrentado a Lucas una vez más, pero esta vez en sus propios términos. No había ira ni resentimiento, solo una sensación de cierre. Ese capítulo estaba oficialmente terminado, y ahora todo lo que quedaba era el futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Esa noche, al regresar a casa, Clara reflexionó sobre lo que había sucedido. Aunque nunca habría imaginado reencontrarse con Lucas, el hecho de que pudiera mirarlo a los ojos sin sentir dolor le confirmó lo lejos que había llegado. Ella ya no era la mujer rota que había salido corriendo de su vida. Era alguien nueva, alguien que sabía su propio valor. El reencuentro con Lucas quedó atrás como un eco lejano en la mente de Clara. Aunque el momento había sido inesperado, no le robó la paz que había logrado construir. Al contrario, fue una confirmación de que todo lo que había hecho desde su ruptura la había fortalecido, devolviéndole una autonomía que no estaba dispuesta a ceder nunca más. Su trabajo con la fundación continuaba, y cada día era con una fuerza interior que no sabía que tenía. Estoy tan orgullosa de ti, Clara, dijo Ana,
levantando su copa. No solo por lo que estás logrando, sino por la mujer en la que te has convertido. No importa dónde te lleve esta aventura, siempre serás mi amiga valiente e increíble. Clara sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. No habría llegado hasta aquí sin ti, Ana. Fuiste mi roca cuando todo parecía perdido. Gracias por creer en mí cuando yo no podía hacerlo. Al día siguiente, Clara partió hacia su primera parada, Quindío. Allí, se sumergió en la vida de los caficultores, capturando sus rutinas diarias y escuchando sus historias sobre cómo enfrentaban los retos de la producción en un mercado competitivo. Cada foto que tomaba era una ventana a una realidad que pocos conocían, pero que merecía ser contada. Mientras viajaba de un lugar a otro, Clara comenzó a notar algo extraordinario. Su cámara ya no solo capturaba la resiliencia de otros, sino que también reflejaba su propio crecimiento. Las personas que conocía, las historias que escuchaba y los paisajes que veía se convertían en un espejo de todo lo que ella misma había superado. Había algo profundamente sanador en ese proceso, una sensación de que, al documentar las vidas de otros, estaba completando su propia transformación. En la costa del Pacífico, Clara conoció a Mariela, una joven líder comunitaria que trabajaba con mujeres para enseñarles oficios y ayudarlas a construir una vida independiente. Mariela le habló de su propia experiencia de superación, cómo había escapado de un matrimonio abusivo para convertirse en un ejemplo de fortaleza para su comunidad. Clara, conmovida, la fotografió rodeada de las mujeres a las que enseñaba, sus rostros llenos de esperanza. Esa noche, mientras revisaba las fotos en su habitación, Clara se dio cuenta de que Mariela le recordaba mucho a sí misma. Aunque sus caminos habían sido diferentes, ambas habían enfrentado el dolor y la incertidumbre, y ambas habían decidido levantarse y construir algo nuevo. Esa conexión la inspiró a seguir adelante con más fuerza que nunca. Cada lugar al que iba, cada historia que documentaba, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, Clara sabía que estaba exactamente donde debía estar, en un viaje continuo de descubrimiento, superación y amor propio. Las semanas que Clara pasó viajando por Colombia no solo enriquecieron su portafolio, sino también su corazón. Cada historia que documentaba era un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de las personas para reinventarse en medio de las adversidades. Sin embargo, cada experiencia también la conectaba más profundamente con su propia historia. Por primera vez en su vida, Clara sintió que no solo estaba viviendo, sino dejando una huella significativa en el mundo. Cuando terminó su recorrido por el país, Clara regresó a Medellín para organizar la primera etapa de su exposición itinerante. Con la ayuda de Eduardo y su equipo, las fotografías que había tomado en cafetales, comunidades indígenas, barrios marginales y costas remotas se convirtieron en una colección llamada Voces de Resiliencia. La inauguración en Medellín sería el punto de partida antes de llevar las imágenes a otras ciudades de Colombia, eventualmente, al extranjero. El día del evento en Medellín fue más especial de lo que Clara había anticipado. La exposición se realizó en un espacio cultural al aire libre, en pleno centro de la ciudad. Las fotografías colgaban de estructuras ligeras, iluminadas por luces cálidas que resaltaban los detalles de cada imagen. Mientras Clara caminaba entre los asistentes, escuchando los comentarios emocionados sobre su trabajo, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Cada foto representaba no solo una historia que había conocido, sino también un capítulo de su propio proceso de sanación. A mitad del evento, Clara vio a Doña Rosa y a Mariela entre la multitud. Ambas mujeres, cuyas historias eran parte de la colección, habían viajado desde sus respectivos hogares para acompañarla en ese día tan especial. Al verlas, Clara no pudo contener las lágrimas. Gracias por estar aquí, les dijo mientras las abrazaba. Sus historias son el corazón de esta exposición. Gracias a ti, mija, respondió Doña Rosa con su característico tono cariñoso. Por mostrarle al mundo que nuestras vidas importan. El evento fue un éxito rotundo. La prensa local destacó la profundidad emocional de las fotografías y cómo lograban capturar la esencia de cada historia. Clara fue entrevistada por varios medios, y aunque hablar frente a cámaras la ponía nerviosa, se dio cuenta de que tenía algo importante que decir. Habló sobre la importancia de documentar la humanidad en todas sus formas y cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para conectar a las personas. Una noche, después de que el bullicio de la inauguración se calmara, Clara y Ana se reunieron en el pequeño balcón del apartamento de Ana para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. El cielo estaba despejado, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la distancia. Ana, sosteniendo una copa de vino, miró a Clara con una sonrisa de satisfacción. ¿Te das cuenta de todo lo que has logrado?, preguntó Ana. Hace unos meses, estabas en este mismo balcón, convencida de que tu vida se había acabado. Y ahora mírate.
Estás cambiando el mundo, Clara. Clara se rió suavemente, mirando la copa en sus manos. No sé si estoy cambiando el mundo, pero siento que estoy cambiando mi mundo. Y eso ya es suficiente para mí. Ana la miró con orgullo. Lo estás haciendo, amiga. Lo estás haciendo. En los días que siguieron, Clara comenzó a preparar la segunda etapa de la exposición, que se llevaría a Bogotá y luego a Cali. Eduardo, siempre motivador, le planteó un nuevo desafío: comenzar a documentar historias fuera de Colombia. El mundo necesita ver lo que puedes hacer, Clara, le dijo durante una reunión. Podrías trabajar con comunidades en otros países de América Latina, capturando cómo enfrentan desafíos similares a los que viste aquí. Aunque la idea la intimidaba, Clara sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Empezó a investigar sobre comunidades en Perú y México, países que Eduardo sugirió como destinos iniciales. Cada paso que daba era una reafirmación de que su trabajo no solo era importante para otros, sino también para ella misma. Cada viaje era una nueva página en el libro que estaba escribiendo, uno lleno de valentía, superación y redescubrimiento. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, Clara seguía reservando tiempo para sí misma. Había aprendido que su bienestar era tan importante como su trabajo, y las noches en casa, leyendo, escribiendo o simplemente reflexionando, se convirtieron en un espacio sagrado. Durante una de esas noches, mientras revisaba su diario, encontró una frase que había escrito poco después de su ruptura con Lucas: no sé quién soy sin él. Clara sonrió al leer esas palabras, como si pertenecieran a alguien que ya no era. Ahora sabía exactamente quién era. Era una mujer fuerte, resiliente, capaz de construir una vida que le pertenecía completamente. Su dolor no la había definido, la había transformado. Esa noche, antes de dormir, Clara se prometió algo: seguir contando historias, seguir creciendo y nunca más permitir que alguien definiera su valor. La mujer que había emergido de las cenizas de su antigua vida era alguien de quien estaba profundamente orgullosa. El viaje de Clara a nuevas tierras comenzó con Perú, un país vibrante y lleno de contrastes, donde las historias parecían brotar en cada esquina. Su primera parada fue Cusco, un lugar impregnado de cultura ancestral y rodeado por montañas que parecían tocar el cielo. Desde el momento en que llegó, Clara se sintió inspirada. Las calles empedradas, las ruinas incas y la calidez de las personas crearon un ambiente que la invitaba a explorar con su cámara en mano. A través de contactos que Eduardo le había proporcionado, Clara conoció a una comunidad indígena que vivía en un pequeño pueblo en el Valle Sagrado. Allí, documentó la vida diaria de las familias que cultivaban quinoa y maíz, preservando tradiciones transmitidas de generación en generación. Una de las personas que más le impactó fue doña Elena, una mujer de 80 años que aún tejía telas con técnicas que había aprendido de su abuela. Mientras Clara la fotografiaba, doña Elena le habló de los desafíos que enfrentaban como comunidad: el cambio climático, la pérdida de tradiciones y las dificultades económicas. Sin embargo, en sus palabras no había amargura, sino una determinación profunda por seguir adelante. Clara se sentía conectada con cada historia que escuchaba, y en sus fotografías trataba de capturar no solo los desafíos, sino también la dignidad y la belleza de la vida en el Valle Sagrado. Una de sus imágenes favoritas fue la de un niño jugando en un campo de quinoa al atardecer, con las montañas iluminadas por los últimos rayos del sol. Para Clara, esa imagen representaba esperanza, la promesa de un futuro que aún podía construirse. Después de unas semanas en Perú, Clara continuó su viaje hacia México, donde las calles llenas de colores vibrantes y la energía de su gente la recibieron con los brazos abiertos. Su primera parada fue Oaxaca, una región conocida por su rica herencia cultural. Allí, Clara tuvo la oportunidad de documentar un festival local, lleno de música, bailes y trajes tradicionales. Entre los asistentes conoció a María, una joven artesana que había creado un taller comunitario para enseñar a mujeres de su pueblo a hacer y vender artesanías como forma de independencia económica. María le contó su historia con orgullo. Había crecido en un hogar humilde, enfrentando discriminación por su origen indígena, pero había encontrado en el arte una forma de resistir y prosperar. Clara quedó fascinada por la pasión de María y pasó días con ella y las mujeres del taller, fotografiando sus creaciones y los momentos de camaradería que compartían mientras trabajaban. Cada puntada, cada diseño, era un testimonio de fortaleza y creatividad. Mientras viajaba por México, Clara comenzó a notar un cambio en su forma de ver el mundo. Su cámara ya no era solo una herramienta para capturar imágenes, se había convertido en una extensión de sí misma, una forma de conectar con las personas y entender sus vidas de una manera más profunda. En cada historia que documentaba, Clara encontraba pedazos de su propia historia: la lucha por superar el dolor, el esfuerzo por construir algo nuevo,
la esperanza que se esconde incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzaba en su recorrido, Clara también recibió noticias emocionantes desde Colombia. Eduardo le informó que su exposición itinerante estaba teniendo un impacto significativo. Las historias que había capturado estaban inspirando a personas en todo el país, generando conversaciones sobre la importancia de la resiliencia y la humanidad compartida. Esto le dio a Clara un sentido renovado de propósito, una confirmación de que su trabajo estaba marcando una diferencia. Una tarde, mientras estaba en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Clara recibió un mensaje inesperado de Ana. Su amiga le enviaba una foto de una revista nacional en la que aparecía un artículo sobre la exposición itinerante de Clara, destacando su labor como fotógrafa y narradora de historias. Ana escribió: «Mira lo que has logrado. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que llegarías lejos, pero creo que esto es solo el principio». Clara sonrió al leer el mensaje, sintiendo un calor en el pecho. A pesar de la distancia, sabía que Ana siempre estaba a su lado, apoyándola en cada paso de su camino. Esa noche, mientras veía las estrellas desde el balcón del pequeño hostal donde se alojaba, Clara reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Había enfrentado sus miedos, superado su dolor y encontrado un propósito que la hacía levantarse cada mañana con entusiasmo. El mundo que antes le parecía tan vasto e intimidante ahora se sentía lleno de posibilidades. Cada historia que documentaba era una forma de sanar, no solo a las personas que fotografiaba, sino también a sí misma. Y aunque aún no sabía exactamente dónde terminaría su viaje, Clara estaba segura de algo: el camino que había elegido era el correcto. El viaje de Clara culminó en un evento que jamás habría imaginado meses atrás. Eduardo la llamó un día, emocionado, para informarle que su trabajo había llamado la atención de una organización internacional de arte y cultura. Le ofrecían la oportunidad de presentar su exposición en París, en uno de los foros más prestigiosos del mundo, dedicado a historias de resiliencia y superación. Al escuchar la noticia, Clara se quedó sin palabras. Su trabajo, nacido de un dolor que casi la había consumido, ahora la llevaba al escenario global. La preparación fue intensa. Eduardo y su equipo se encargaron de coordinar la logística, mientras Clara seleccionaba cuidadosamente las fotografías que mejor representaban su visión. Cada imagen era una pieza de su alma, un testimonio de las vidas que había tocado y de las lecciones que había aprendido en el camino. Doña Rosa, don Álvaro, Mariela, María, cada uno de ellos estaba allí, inmortalizado en su lente, junto con las historias que habían compartido con ella. El día de la inauguración en París, Clara sintió una mezcla de nervios y gratitud. Cuando llegó al imponente salón de la galería, con sus techos altos y luces cálidas, quedó asombrada al ver cómo sus fotografías colgaban en las paredes, rodeadas de personas que habían viajado desde diferentes partes del mundo para verlas. Era un sueño hecho realidad, pero no uno que se había imaginado, era uno que había construido desde el suelo, con cada lágrima, con cada paso hacia adelante. Antes de que comenzara el evento, Clara se tomó un momento a solas frente a una de sus fotos más emblemáticas, la anciana del Parque de los Deseos, la primera imagen que realmente la hizo sentir que estaba destinada a este camino. Cerró los ojos y recordó el viaje que la había llevado hasta allí, las noches de lágrimas, las palabras de Ana alentándola a no rendirse, el primer clic de su cámara en aquella clase en Medellín. Todo había comenzado con una traición que parecía insuperable, pero que ahora le parecía una bendición disfrazada. Lucas había sido un capítulo doloroso, pero también el catalizador de una transformación que la había llevado a descubrir su verdadero propósito. El evento comenzó con un discurso del director de la organización, quien destacó la importancia de la obra de Clara y su capacidad para transmitir la humanidad en su forma más cruda y hermosa. Cuando llegó el momento de que Clara hablara, sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo, miró a la multitud y comenzó. Hace un tiempo, pensé que mi vida había terminado. Una traición me dejó rota, perdida, preguntándome quién era y qué valor tenía. Pero ese dolor, que en su momento me pareció insoportable, fue el inicio de un viaje que nunca habría imaginado. Cada foto que ven aquí no solo es una historia de resiliencia y esperanza, es también una parte de mí, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar luz. Hoy estoy aquí gracias a las personas que confiaron en mí, que me apoyaron y me ayudaron a encontrar mi camino. Pero, sobre todo, estoy aquí porque decidí levantarme y construir algo nuevo. Y por eso, les digo a todos, nunca subestimen el poder que tienen para transformar su propio dolor en algo extraordinario. El público la ovacionó, pero lo que más conmovió a Clara fueron los rostros emocionados que vio entre la multitud. Gente que, como ella, había conocido la pérdida, la traición y la incertidumbre, y que ahora veía en su historia una chispa de esperanza. Después del evento, Clara se quedó hasta tarde en la galería, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido.
Eduardo, Ana, e incluso algunos de los protagonistas de sus fotos, la acompañaron esa noche. En un momento de calma, Ana, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a ella. Clara, dijo, tomando sus manos, te lo dije una vez y lo repito ahora, estoy tan orgullosa de ti. No solo por lo que lograste, sino por la persona que eres. Has demostrado que el dolor no nos define, lo que hacemos con él, sí. Clara la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas rodaran libremente por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba por tristeza, sino por gratitud, por alegría, por la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras miraba las luces de la Torre Eiffel desde su hotel, Clara sintió una paz profunda. Sabía que su viaje no terminaba allí, que todavía había muchas historias por contar, muchos lugares por descubrir. Pero lo más importante era que, sin importar dónde la llevara la vida, siempre llevaría consigo la lección más importante, que tenía el poder de levantarse, reinventarse y encontrar belleza incluso en las cenizas. Había comenzado como una mujer rota, pero ahora era una mujer completa. Clara estaba lista para cualquier cosa que viniera, porque sabía que su fuerza no venía de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado en sí misma. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.